2024. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, y actual asambleísta nacional por Sociedad Patriótica, es nuestro primer invitado en esta jornada clave de elecciones. Coronel Gutiérrez, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Hoy día pues tenemos un reto realmente importante con la patria y también con nuestro futuro. Coronel Gutiérrez, el país acude a su 14ª, así como usted y yo lo escuchamos. 14 veces desde el retorno a la democracia, los ecuatorianos hemos llegado a las urnas para decidir sobre consultas populares en temas diversos. La sensación es que entre tantas consultas o referéndums, muy poco ha cambiado en más de 45 años. Sí, definitivamente tiene toda la razón, porque las consultas no han sido realmente radicales, sino son cosas pues coyunturales, como por ejemplo la consulta del día de hoy. En todo caso, pues en algo nos va a beneficiar a los ecuatorianos, especialmente en los temas de seguridad y en la generación de empleo, así como en la sanción a los delincuentes. En todo caso, pues nosotros siempre hemos mencionado, o venimos desde hace algunos años atrás, que la institucionalidad democrática en el Ecuador colapsó, fracasó, no da más, ha sido penetrado, la institucionalidad democrática penetrada por la delincuencia, así que el Ecuador necesita ser repensado, si cabe el término refundado, y ojalá pues esto lo realice el próximo presidente del Ecuador, no en Asamblea Constituyente, porque ahí las cosas no cambian absolutamente nada. Más bien pues podríamos tener constituciones como la actual, que es a favor de la delincuencia, a favor de la impunidad. Necesitamos, repito, pues una nueva constitución, volver a las 3 funciones del Estado. Necesitamos un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde se sancione de manera radical, firme, fuerte la delincuencia, especialmente la de los políticos ladrones, con cadena perpetua, y también un nuevo Código de la Democracia en donde se prohíba que delincuentes con glosas, con billetes, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Creo que con estos 3 nuevas instituciones, el país podría definitivamente pues cambiar. Sería una herramienta realmente muy importante para los cambios que los ecuatorianos necesitamos y estamos reclamando. Coronel Gutiérrez, usted estuvo en los pasillos de Carondelet y su gobierno fue también objeto de mucha oposición. Usted sabe que cuando la oposición está al frente es muy complicado tratar de impulsar algunos cambios. Los ecuatorianos se preguntan si en materia de seguridad vivimos un momento diferente y más allá de los resultados, porque sabemos que no podemos en este momento por el silencio electoral proponer sí o no ante las respuestas, pero que más allá de esos resultados, ¿será que este sí es el momento para poder observar cambios profundos, al menos en materia de seguridad? Bueno, siempre han habido problemas, en unos casos más acentuados que otros, para los gobiernos. Cuando iniciaba el Ecuador en 1830 hubo problemas y los gobernantes pues tomaron decisiones positivas o a medias. Luego en 1900 igualmente problemas en todos los gobiernos. Cuando yo fui presidente teníamos la amenaza al norte de nuestro país de la narcoguerrilla de las FARC, y al sur teníamos la amenaza de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso. ¿Qué hice yo? Yo tomé la decisión de implementar el requisito del pasado judicial para todos los turistas que por tierra ingresaban al Ecuador. Por supuesto que hubo reclamos de los presidentes de los países amigos, porque el Ecuador pues ha firmado un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones para que únicamente con cédula nos podamos trasladar por nuestros países. Pero ante esas amenazas, el presidente debe tomar decisiones. Yo les dije a los presidentes que me disculpen, pero por encima de todo está la seguridad de los ecuatorianos, que yo cumplo, que yo respeto los acuerdos internacionales siempre y cuando no se vayan en contra de mi país, en contra de la seguridad de mi pueblo, que para eso el Ecuador me eligió a mi presidente y tomé esa decisión y la mantuve durante todo el gobierno. Eso ayudó a filtrar el ingreso de extranjeros
que por tierra venían al Ecuador. Coronel Gutiérrez, perdón que le interrumpa, usted también fue un alto oficial del ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano actualmente está en las condiciones para tomar el desafío, si es que los resultados le favorecen, de cambiar un poco la realidad de inseguridad que vive el país. Nuestras Fuerzas Armadas siempre están orientadas y han servido y están a favor del pueblo ecuatoriano. Han habido muchas ocasiones en las que se ha apoyado de manera decisiva con el desarrollo del Ecuador, y siempre están dispuestas a defender y a colaborar con el país. Y ahora, pues, si es que así lo decide el pueblo ecuatoriano, por supuesto que van a estar en esa condición. Obviamente que se van a requerir algunos cambios, se va a requerir más personal militar, porque además de la misión fundamental que tienen Fuerzas Armadas, que es la de proteger la integridad territorial, que es darnos la seguridad externa al país, ahora pues van a colaborar de manera decidida, si así lo decide el pueblo, en temas de seguridad interna, y obviamente se va a requerir más personal, más soldados, para que cumplan estas varias misiones, si es que así lo decide el pueblo ecuatoriano. Y es allí, Coronel Gutiérrez, y es allí donde la gente se pregunta, en medio de una crisis económica, y usted lo sabe porque tiene muchas fuentes al interior del ejército, al principio, luego de la declaratoria de emergencia nacional, las Fuerzas Armadas fueron con todo a las calles, pero a medida de que pasaba enero, llegábamos a febrero, y sobre todo en este último marzo, donde el repunte de violencia ha sido muy sorprendente, muchos de los turnos se diluyeron, se redujeron en efectividad, y eso tiene que ver mucho con la falta de recursos. Si la crisis económica se mantiene, ¿cómo lograr realmente que podamos confiar en un cambio en las calles, en una cobertura de las fuerzas del orden? Bueno, cumpliendo con lo que dijo el gobierno nacional. Nos dijeron a los ecuatorianos que nos subían el IVA del 12 al 15% y nos subieron algunos impuestos para la seguridad, para fortalecer a Fuerzas Armadas. Eso hay que cumplirlo. Lamentablemente no se cumplió. El presupuesto de Fuerzas Armadas para este año tiene como 100 millones de dólares menos que el presupuesto del año anterior, que fue de 1.640 y algo de millones de dólares. Hoy es 1.500 y pico de millones de dólares. Habría que cumplir con lo que se le dijo al pueblo ecuatoriano. El pueblo colaboró, el pueblo dijo sí, ok, está bien, aceptamos el incremento del IVA siempre y cuando vaya a mejorar la seguridad del país. Lamentablemente eso no se ha cumplido. También yo envié una pregunta al Ministerio de Defensa Nacional indicándoles cuál era el criterio, porque yo pensaba presentar una enmienda a la Constitución para que el servicio militar sea obligatorio como era antes, para que los jóvenes vayan a engrosar las filas de Fuerzas Armadas. Cuando yo era presidente, Fuerzas Armadas eran alrededor de 40.000 integrantes, ahora son alrededor de 30.000. Ha habido un desmedro, una reducción en el número de militares, y si tenemos más misiones a cumplir, obviamente pues que se requiere más personal, y una alternativa podría ser volver al servicio militar obligatorio, pero obviamente eso va a requerir un poco más de recursos, pero posiblemente no en la cantidad en la que va a recaudar el gobierno nacional, que según los cálculos estarían ingresando al presupuesto nacional del Estado alrededor de 2.000 millones de dólares. Algo de eso se podría dar a Fuerzas Armadas para que incremente el personal, y ese personal bien preparado serviría muchísimo para darle más seguridad al pueblo ecuatoriano. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, se encuentra con nosotros en el arranque de esta jornada de consulta popular y referéndum, analizando el momento actual del país y de las posibles alternativas que tendremos luego de conocer los resultados esta tarde y noche. Coronel Gutiérrez, desde la Asamblea Nacional, ¿hay acciones específicas para dar protección a la voluntad popular? Digo esto porque en muchos casos lo que decide el pueblo termina solamente en palabras. Sí, definitivamente así es. Nosotros hemos ido a la Asamblea Nacional a fiscalizar y a legislar, y estamos haciendo también pues nuestro trabajo. Hemos presentado, por ejemplo, reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a los principales delincuentes y a los principales culpables de la tragedia nacional, que son los políticos ladrones de fondos públicos. Los políticos que se roban el dinero de los ecuatorianos causan más daño inclusive que los narcotraficantes. Lo propio con los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero pues dejan en libertad a delincuentes
especialmente de cuello blanco. Estamos pidiendo cadena perpetua para los unos y para los otros, y también cadena perpetua para los crímenes horrendos como el sicariato, como el femicidio, como la violación, por ejemplo, y también pidiendo el cambio de que todos los privados de libertad tengan que trabajar para pagar por su alimentación, y de tal manera pues que haya una rehabilitación efectiva en aquellos que cuando salgan a la vida en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y también pues se pone la opción de darle al juez un código para que el delincuente no sepa qué juez le está sancionando, pero también cuando el delincuente es algún pez gordo, hablando en temas de recursos económicos, también darle un código para evitar la extorsión, en este caso del juez, como ha sucedido en el Ecuador con el juez Curipayo, que a cambio de $250,000 le dejó en libertad al señor Jorge Glass. Y si el pueblo aprueba esta consulta, tendremos que hacer las respectivas reformas al Código Penal y algunas enmiendas de la Constitución de la República, y para eso pues los legisladores debemos cumplir fielmente la disposición, si así ocurre, del pueblo ecuatoriano. Queremos agradecer su participación. Coronel Gutiérrez, ha sido el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República entre el 2003 y el 2005, actualmente asambleísta nacional por Sociedad Patriótica, conversando ahora mismo, analizando el momento que vive el Ecuador aquí en la mesa de Así Amaneció. Vamos a seguir con información, son las 8 de la mañana y 28 minutos.